La Navidad en España tiene una singular capacidad para combinar la tradición con la controversia, ofreciendo un mosaico cultural que, aunque profundamente enraizado en costumbres familiares y rituales simbólicos, nunca escapa al influjo de las tensiones políticas. En este marco tan peculiar, el discurso de Nochebuena del Rey ocupa un lugar central en las celebraciones. Este mensaje, que en teoría está destinado a unir a la nación bajo una reflexión común sobre los retos y logros del año que termina, se ha convertido, con el tiempo, en un evento cargado de significados contrapuestos. Para algunos, es una tradición que simboliza estabilidad y continuidad. Para otros, es un recordatorio incómodo de un modelo de Estado que consideran obsoleto. Así, año tras año, lo que podría ser un simple acto institucional termina adquiriendo dimensiones mucho más profundas, generando debates que trascienden las palabras pronunciadas por el monarca. En muchas familias españolas, el momento del discurso del rey es casi un ritual. Aunque no todos los miembros de la familia lo escuchen con la misma atención o interés, hay algo en ese acto que parece representar una pausa colectiva, un instante en el que, al menos de manera simbólica, el país se detiene para escuchar a su jefe de Estado. Sin embargo, este aparente gesto de unidad no es ni mucho menos universal. En un país marcado por profundas divisiones ideológicas, territoriales y sociales, las palabras del monarca no siempre se reciben como un mensaje conciliador. Al contrario, en muchas ocasiones se convierten en el detonante de discusiones que ponen en evidencia las fracturas internas de España. Este fenómeno no es nuevo, pero en los últimos años ha cobrado una intensidad especial, reflejo del clima político cada vez más polarizado. El discurso de este año no fue diferente en su capacidad para generar controversia. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue la intervención de una figura política que decidió utilizar el contexto de las fiestas navideñas para lanzar un mensaje que no dejó a nadie indiferente. Ione Belarra, líder de una formación política que ha mantenido históricamente una postura crítica hacia la monarquía, publicó en sus redes sociales un mensaje que no solo cuestionaba la institución, sino que además proponía, de manera implícita, un cambio radical en el modelo de Estado. Con un tono directo y cargado de intenciones políticas, Belarra escribió: ¿alguien más deseando que los discursos de Nochevieja los dé de una vez una presidenta de la República? Este rey no es más que el reflejo decadente de la derecha española. ¡Qué agotador! Estas palabras, más allá de expresar su rechazo personal hacia la figura del rey, resonaron como un eco de las aspiraciones republicanas de una parte de la ciudadanía española. El impacto de este mensaje fue inmediato. Las redes sociales, siempre rápidas para amplificar cualquier declaración polémica, se llenaron de reacciones que iban desde el apoyo incondicional hasta la indignación más vehemente. En cuestión de horas, el mensaje de Belarra había generado un debate que trascendía los límites de las plataformas digitales, llegando a ocupar titulares en los principales medios de comunicación del país. No era la primera vez que un político utilizaba las redes para criticar a la monarquía, pero lo que hizo especial esta intervención fue su capacidad para captar la atención en un momento del año que, en teoría, está destinado a la concordia y la celebración. El mensaje de Belarra no solo se interpretó como una crítica a la monarquía, sino también como una declaración de intenciones personales. Para muchos analistas, su elección de palabras y el contexto en el que decidió pronunciarlas sugerían algo más que un simple rechazo ideológico hacia el discurso del rey. Algunos interpretaron su mensaje como un intento de posicionarse políticamente, insinuando aspiraciones que iban más allá de su rol actual. Esta lectura no tardó en generar más polémica, con detractores acusándola de aprovechar un momento inapropiado para hacer campaña y con seguidores aplaudiendo su valentía por decir lo que, según ellos, muchos piensan pero pocos se atreven a expresar. La figura de Ione Belarra no es nueva en el panorama político español, pero este episodio le otorgó una visibilidad que quizás no esperaba, aunque seguramente no desaprovechará. En un contexto donde los liderazgos se construyen tanto en el ámbito institucional como en el mediático, su intervención en esta Navidad se convirtió en un punto de inflexión que podría tener repercusiones a largo plazo. Al mismo tiempo, este episodio también puso de manifiesto la fragilidad del consenso en torno a ciertas tradiciones que, aunque arraigadas en la cultura popular, son cada vez más objeto de escrutinio y debate. Es imposible entender el impacto de las declaraciones de Belarra sin situarlas en el contexto más amplio de la política española. La monarquía, que en otros tiempos gozaba de un nivel considerable de consenso, ha visto cómo su legitimidad se cuestiona cada vez con más frecuencia desde distintos sectores. Este fenómeno no es exclusivo de España. En muchos países, las instituciones tradicionales se enfrentan retos similares. Sin embargo, en el caso español, la situación se ve agravada por factores adicionales, como las tensiones territoriales y las diferencias ideológicas que dividen a la sociedad.
En este sentido, el discurso de Nochebuena del Rey, lejos de ser un simple acto simbólico, se ha convertido en un terreno de batalla donde se libran algunas de las disputas más significativas del panorama político. La Navidad, que para muchos es un momento de unión y celebración, se convierte así en España en una suerte de escenario donde las divisiones políticas y sociales se hacen más evidentes. Mientras algunas familias disfrutan del discurso del rey como una tradición más, otras lo ven como un recordatorio de las desigualdades y contradicciones del sistema. Este contraste, lejos de diluirse, parece intensificarse con cada año que pasa, reflejando un país que, aunque profundamente orgulloso de sus tradiciones, no puede escapar a las tensiones que lo atraviesan. En última instancia, el episodio protagonizado por Ione Belarra este año no es más que un síntoma de algo mucho más profundo, una sociedad en constante debate consigo misma, donde cada gesto, cada palabra y cada tradición se analizan bajo el prisma de una política que nunca toma vacaciones, ni siquiera en Nochebuena. La controversia generada por su mensaje, lejos de ser una anécdota pasajera, quedará como un recordatorio de que, en España, la Navidad no es solo una época de luces y villancicos, sino también un momento en el que las luchas por el alma del país se hacen más visibles que nunca. La publicación de Ione Belarra no solo desató una tormenta en las redes sociales, sino que se convirtió rápidamente en el epicentro de un debate que trascendió lo digital para instalarse en el discurso público del país. Lo que comenzó como un mensaje aparentemente dirigido a sus seguidores y simpatizantes terminó por catalizar una conversación nacional en la que se reflejó, una vez más, la polarización que define gran parte de la vida política en España. Las redes sociales, siempre sensibles a cualquier chispa de controversia, amplificaron el impacto de sus palabras, convirtiendo su mensaje en tendencia en cuestión de minutos. El debate no solo se limitó a quienes estaban familiarizados con las posturas políticas de Belarra, el alcance de la polémica atrajo la atención de periodistas, analistas, políticos y ciudadanos de a pie, quienes no tardaron en sumarse a la conversación. Uno de los primeros en responder fue Antonio Naranjo, un periodista ampliamente conocido por su estilo directo, a menudo mordaz, y por su defensa acérrima de la monarquía como institución esencial en el tejido político y cultural de España. Naranjo, quien no es ajeno a la confrontación en redes sociales, lanzó un tuit que rápidamente se volvió viral: "No os votan ni para concejal, como para pensar en presidir algo". Con esta breve pero contundente frase, no solo refutó las aspiraciones implícitas de Belarra hacia un modelo republicano, sino que también dejó claro lo que muchos de sus seguidores consideran una desconexión entre las propuestas de su partido y la realidad política del país. Su tuit no fue simplemente una respuesta aislada, se convirtió en un catalizador para una ola de comentarios que inundaron las redes, muchos de ellos en tono de burla hacia Belarra y su partido, otros en defensa apasionada del rey y la monarquía. La viralidad del mensaje de Naranjo no hizo más que intensificar la polarización del debate. Por un lado, estaban quienes aplaudían su capacidad para sintetizar en una sola frase el sentir de una parte significativa de la población. Comentarios como "Naranjo, siempre diciendo lo que pensamos muchos pero no nos atrevemos a decir", o "Bravo, por fin alguien pone a esta gente en su lugar", inundaron sus publicaciones, reflejando un apoyo mayoritario a su postura. Por otro lado, no faltaron las críticas desde sectores más afines a las ideas de Belarra, que acusaron al periodista de simplificar un debate complejo y de perpetuar lo que ellos consideran una narrativa anticuada y elitista en defensa de una institución que, según su visión, debería estar obsoleta en una sociedad moderna. La respuesta de Naranjo fue solo el principio. En las horas que siguieron, el tuit se convirtió en un epicentro alrededor del cual se generaron miles de comentarios. Muchos ciudadanos, lejos de mantenerse al margen, decidieron intervenir en el debate, dejando en evidencia la profunda brecha que existe en España entre los sectores republicanos y los defensores de la monarquía. Entre los mensajes más recurrentes se encontraban aquellos que alababan la figura del rey como símbolo de estabilidad y unidad en un contexto político marcado por la división y la incertidumbre. Frases como "si el rey se presentara a las elecciones, os arrasaría en votos y lo sabéis", o "gracias a Dios que tenemos una monarquía para equilibrar la incompetencia de los políticos", se multiplicaron rápidamente, consolidando una narrativa en la que la monarquía no solo es vista como una tradición histórica, sino como un contrapeso necesario frente a lo que muchos perciben como la volatilidad y las luchas internas de la clase política. Este aluvión de respuestas no solo puso de manifiesto el apoyo que aún conserva la monarquía en amplios sectores de la población, sino que también sirvió para recordar las tensiones que persisten entre los modelos de Estado que conviven en el imaginario colectivo español. Para muchos, la figura del rey sigue siendo un símbolo que trasciende la política y que representa una continuidad histórica que da sentido a la identidad nacional. En contraposición, los sectores republicanos ven en la monarquía una institución anacrónica, vinculada a privilegios y estructuras de poder que consideran incompatibles con los ideales de igualdad y democracia.
Lo que hizo especial este episodio fue la intensidad con la que se desarrolló el debate, especialmente en un periodo como la Navidad, que tradicionalmente se asocia con la unidad y la reconciliación. La publicación de Belarra, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el tema dominante de la jornada, eclipsando incluso otras noticias de relevancia. Los medios de comunicación dedicaron amplios espacios a analizar tanto el contenido de su mensaje como las respuestas que generó, mientras los programas de debate político en televisión aprovecharon la polémica para llenar horas de contenido. En cada foro, la conversación giraba en torno a las mismas preguntas. ¿Es la monarquía todavía relevante en el siglo XXI? ¿Tiene sentido mantener una institución que muchos consideran obsoleta, pero que otros defienden como un pilar de la estabilidad nacional? ¿Y hasta qué punto las críticas de Belarra representan el sentir de una parte significativa de la población? A medida que avanzaba el día, quedó claro que esta polémica no se limitaría a un simple intercambio de opiniones en redes sociales. Las reacciones de figuras públicas, las editoriales en los principales periódicos y las discusiones en los programas de análisis político dejaron en evidencia que, más allá de las palabras de Belarra, lo que estaba en juego era un debate mucho más profundo sobre la identidad y el futuro de España como nación. Este episodio, aunque aparentemente anecdótico, subrayó una vez más la complejidad de un país en el que las diferencias históricas, culturales y políticas no solo persisten, sino que parecen intensificarse con cada nueva polémica. Así, lo que comenzó como un tuit se convirtió en una radiografía del estado actual de España, un país profundamente dividido, pero también apasionadamente comprometido con los debates que moldean su presente y su futuro. En este contexto, la monarquía sigue siendo tanto un símbolo de estabilidad como un foco de controversia, y cada nuevo episodio como este no hace más que reforzar la idea de que su relevancia, lejos de disminuir, sigue siendo un tema central en el imaginario colectivo español. Lo que resulta especialmente fascinante en este episodio es cómo las redes sociales han reconfigurado por completo la dinámica de los debates públicos, otorgando una relevancia masiva a lo que en otras épocas habría sido un comentario marginal o relegado a los círculos políticos más cerrados. La publicación de Yone Belarra en Twitter, aunque breve, se convirtió en un catalizador de opiniones que trascendieron las fronteras digitales, alimentando un debate que no solo involucró a sus seguidores y detractores, sino que resonó en todo el espectro político y mediático del país. Este fenómeno no solo evidencia el poder transformador de las plataformas digitales, sino que también pone de manifiesto cómo estas herramientas han democratizado el acceso al debate público, permitiendo que cualquier ciudadano con conexión a Internet participe y contribuya a dar forma al discurso colectivo. Antes de la llegada de las redes sociales, un comentario como el de Belarra habría tenido un alcance limitado. En el mejor de los casos, habría sido recogido por algún medio de comunicación tradicional, quizás en forma de una breve nota en un periódico o en el análisis de una tertulia televisiva de nicho. Sin embargo, el alcance de estos canales estaba mediado por filtros editoriales y jerarquías informativas que priorizaban ciertos temas sobre otros. El impacto de un comentario polémico, por lo tanto, estaba restringido por la capacidad de los medios tradicionales para amplificarlo. Hoy, en cambio, las redes sociales han eliminado en gran medida esos intermediarios, permitiendo que figuras públicas, políticos y ciudadanos comuniquen directamente con audiencias masivas. Un solo tuit, como el de Belarra, puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos, provocando un efecto dominó que no solo amplifica el mensaje original, sino que también genera un espacio para la reacción inmediata y la interacción a gran escala. El caso de Belarra es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. En apenas unas horas, su mensaje había sido compartido, comentado y reinterpretado por miles de personas, desde ciudadanos anónimos hasta periodistas, analistas políticos y otras figuras públicas. Las respuestas no se limitaron a expresar opiniones individuales, muchas de ellas adoptaron un tono de confrontación, reflejando la profunda polarización que caracteriza el debate público en España. Esta polarización no es exclusiva de las redes sociales, pero estas plataformas la exacerban al permitir que las opiniones extremas y emocionales se propaguen con mayor rapidez y visibilidad que las posturas más matizadas. En este contexto, las reacciones al mensaje de Belarra se dividieron principalmente en dos grandes corrientes. Por un lado, estaban quienes apoyaban su postura y veían en sus palabras una oportunidad para reabrir un debate necesario sobre la relevancia de la monarquía en una democracia moderna. Para estos sectores, el mensaje de Belarra no solo era valiente, sino también representativo de un sentimiento creciente en la sociedad española: la idea de que la monarquía es una institución anacrónica que perpetúa desigualdades y privilegios incompatibles con los valores de igualdad y transparencia propios de una democracia avanzada. Los comentarios de apoyo en redes sociales incluían frases como «por fin alguien se atreve a decir lo que muchos pensamos» o «la monarquía es un lastre del pasado. Necesitamos avanzar hacia una república que refleje los valores de todos los ciudadanos».
Por otro lado, las críticas al mensaje de Belarra fueron igualmente contundentes, y en muchos casos, incluso más numerosas. Estas críticas no solo defendían a la monarquía como institución, sino que también cuestionaban la legitimidad y la preparación de Belarra y de su partido para proponer un cambio de modelo de Estado. Una de las respuestas más destacadas fue la del periodista Antonio Naranjo, conocido por su estilo directo y su defensa incondicional de la monarquía. En un tuit que rápidamente se volvió viral, Naranjo escribió: "No os votan ni para concejal, como para pensar en presidir algo". Esta frase, cargada de ironía y desdén, encapsuló el sentir de muchos críticos de Belarra, quienes interpretaron su mensaje como una muestra de oportunismo político y falta de conexión con las preocupaciones reales de la ciudadanía. La respuesta de Naranjo no solo generó una avalancha de comentarios adicionales, sino que también se convirtió en un símbolo del rechazo hacia las propuestas republicanas, al menos entre un sector significativo de la población. Los defensores de la monarquía aprovecharon la ocasión para reforzar su narrativa, destacando lo que consideran las virtudes únicas de la institución, su capacidad para actuar como un símbolo de estabilidad, continuidad y unidad nacional en un contexto político marcado por la fragmentación y la incertidumbre. Comentarios como "la monarquía es lo único que nos une como nación", "los políticos solo saben dividirnos" o "gracias al rey tenemos un referente neutral que está por encima de las luchas partidistas" se multiplicaron en las redes, evidenciando un apoyo considerable hacia la corona. Al mismo tiempo, este episodio también sirvió para poner de manifiesto las tensiones subyacentes entre los valores de tradición y modernidad que atraviesan la sociedad española. Para muchos, la monarquía representa un vínculo con la historia y la cultura del país, un símbolo de identidad nacional que trasciende las divisiones ideológicas y territoriales. Sin embargo, para otros, este mismo vínculo es problemático, ya que asocian la monarquía con un pasado de privilegios y desigualdades que consideran incompatible con los ideales democráticos del presente. Este choque de visiones quedó perfectamente reflejado en las respuestas al mensaje de Belarra, donde la defensa apasionada de la monarquía se entrelazó con críticas igualmente vehementes hacia lo que algunos perciben como la falta de legitimidad de ciertos políticos para liderar un cambio de modelo de Estado. El impacto de este debate no se limitó a las redes sociales. Los principales medios de comunicación del país dedicaron amplios espacios a analizar tanto el contenido del mensaje de Belarra como las reacciones que generó. Los programas de debate político en televisión, siempre atentos a las polémicas que generan audiencia, incluyeron este episodio en sus agendas, explorando desde diferentes ángulos las implicaciones del enfrentamiento entre monarquía y republicanismo. En estos espacios, se repitieron muchas de las preguntas que ya circulaban en las redes. ¿Es la monarquía un modelo viable en el siglo XXI? ¿Qué tan representativa es la postura de Belarra respecto a la opinión general de los ciudadanos? ¿Y hasta qué punto las redes sociales están moldeando el discurso político de maneras que favorecen el enfrentamiento en lugar del consenso? En última instancia, este episodio no es solo un reflejo del enfrentamiento entre monarquía y republicanismo, sino también un ejemplo de cómo las redes sociales están redefiniendo las reglas del juego político. Al permitir que cualquier persona, ya sea una figura pública o un ciudadano común, exprese su opinión y participe en el debate público, estas plataformas han democratizado el acceso a la conversación política. Sin embargo, al mismo tiempo, han intensificado las divisiones existentes, creando un entorno donde las posturas extremas y las confrontaciones tienden a dominar la narrativa. En este contexto, episodios como el protagonizado por Belarra no solo generan controversia, sino que también actúan como un espejo de las tensiones más profundas que atraviesan la sociedad española. Y aunque estas tensiones no son nuevas, su amplificación a través de las redes sociales sugiere que el debate sobre el futuro de la monarquía, lejos de resolverse, seguirá siendo una parte central del panorama político en los años venideros. Más allá de las opiniones a favor o en contra de las declaraciones de Ione Belarra, este episodio pone en evidencia una dimensión mucho más profunda de la sociedad española actual: el anhelo por encontrar figuras, instituciones y valores que sirvan como anclas de confianza en medio de un contexto cada vez más marcado por la incertidumbre y la polarización. En un país donde los escándalos políticos son una constante, donde la fragmentación ideológica parece haberse convertido en una característica permanente del debate público, y donde las divisiones entre diferentes sectores de la sociedad se acentúan cada día más, la figura del rey se erige, para muchos, como un símbolo de estabilidad y continuidad que contrasta con el caos político que domina el panorama actual. Para estos sectores de la sociedad, la monarquía no es simplemente una institución heredada, sino un refugio, un punto de referencia que encarna valores como la unidad, la tradición y la neutralidad política.
En su visión, el rey representa algo que va más allá de las disputas partidistas, una figura que, por su naturaleza no electa, puede actuar como un moderador imparcial en tiempos de crisis y como un símbolo que conecta el presente con el pasado de la nación. Este papel simbólico adquiere un significado especial en momentos de incertidumbre, cuando las instituciones tradicionales parecen estar bajo constante amenaza y cuando el escepticismo hacia los líderes políticos alcanza niveles sin precedentes. Sin embargo, esta misma percepción positiva hacia la monarquía no es compartida por todos. Para otros sectores, especialmente aquellos que simpatizan con las ideas republicanas, la monarquía representa un vestigio de un pasado que consideran incompatible con los valores de igualdad y transparencia propios de una democracia moderna. Desde esta perspectiva, la figura del rey no es un símbolo de estabilidad, sino un recordatorio de las desigualdades estructurales que, según ellos, siguen impregnando la sociedad española. La existencia misma de la monarquía, en su opinión, perpetúa un sistema de privilegios heredados que no tiene lugar en el siglo XXI. Esta brecha entre las percepciones de la monarquía y su relevancia es uno de los puntos centrales que alimentan la polarización en torno a este tema, y las declaraciones de Belarra no hicieron más que exacerbar estas tensiones. El mensaje de Belarra no solo fue recibido como una opinión política legítima por sus partidarios, sino que también fue interpretado por sus detractores como un ataque directo, no solo a la institución de la monarquía, sino también a los valores que representa para una parte significativa de la sociedad española. La intensidad de las respuestas que generó su declaración, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, pone de manifiesto la carga emocional que acompaña a este debate. Para muchos, criticar a la monarquía no es simplemente cuestionar una institución, sino desafiar una parte fundamental de lo que perciben como la identidad nacional de España. Este episodio es un ejemplo claro de cómo las redes sociales han transformado la dinámica del debate público en la era digital. Hace apenas unas décadas, un comentario como el de Belarra habría tenido un alcance limitado, restringido quizás a los círculos políticos más cercanos o a los espacios de opinión en los medios tradicionales. Sin embargo, hoy en día, plataformas como Twitter, Instagram y otras redes sociales permiten que declaraciones como estas lleguen a un público masivo en cuestión de minutos, generando un efecto dominó que amplifica tanto el mensaje original como las respuestas que suscita. En este caso, la controversia no solo involucró a quienes ya estaban familiarizados con las ideas de Belarra, sino que también atrajo la atención de periodistas, analistas políticos y ciudadanos comunes, quienes no tardaron en intervenir con sus propias opiniones. Lo más significativo de este fenómeno no es solo la rapidez con la que se propagó el mensaje de Belarra, sino también cómo las redes sociales transformaron un comentario breve en un debate nacional. La interacción fue especialmente intensa, con un tono que osciló desde el apoyo apasionado hacia las ideas republicanas hasta el rechazo absoluto, reflejando las divisiones profundas que existen en la sociedad española. Este debate no se limitó a las redes sociales. Los principales medios de comunicación recogieron el tema y dedicaron amplios espacios a analizarlo, desde editoriales en los periódicos hasta discusiones en los programas de debate político en televisión. Mientras tanto, el propio discurso del rey quedó en gran medida eclipsado por la polémica. Lo que debería haber sido un momento para reflexionar sobre el contenido del mensaje del monarca y los desafíos que enfrenta España se desvió hacia un enfrentamiento entre las posturas monárquicas y republicanas. Este fenómeno plantea una cuestión importante sobre cómo las redes sociales están reconfigurando nuestra percepción de los eventos culturales y políticos. En lugar de centrarnos en el contenido del discurso, la atención se desplazó hacia una controversia que, aunque relevante, no era el tema central de la noche. La capacidad de las redes sociales para amplificar estas polémicas también nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen en la forma en que experimentamos y entendemos los momentos culturales y sociales. Por un lado, estas plataformas democratizan el acceso al debate público, permitiendo que más personas participen y expresen sus opiniones. Por otro lado, también intensifican la polarización al priorizar las interacciones emocionales y las posturas extremas, que tienden a generar más visibilidad y compromiso que las discusiones matizadas. Finalmente, este episodio es un recordatorio de cómo las controversias políticas no se detienen ni siquiera en las fechas más señaladas. La política, como la vida misma, no toma vacaciones, y los debates sobre cuestiones fundamentales como el modelo de Estado y la relevancia de la monarquía seguirán siendo parte del panorama político español en los próximos años. Para aquellos interesados en explorar estos temas con mayor profundidad, os invitamos a uniros a nuestra comunidad y a participar en estas conversaciones. Suscribiros a nuestro canal y dejadnos un me gusta, es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de contribuir al diálogo informado. No olvidéis que también podéis encontrar más contenido interesante en nuestros vídeos destacados, donde abordamos temas de actualidad con el rigor y la profundidad que merecen. Desde aquí, os deseamos unas felices fiestas y un año nuevo lleno de reflexión, debate y progreso. Recordad,
La política nunca descansa, y nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo vídeo.